Que el Señor les bendiga el día de hoy. Amén. Y llegamos hasta ustedes para invitarles a ir al encuentro de nuestro Padre Celestial. Acudamos a Él, apartemos un tiempo para platicar con nuestro Padre Celestial, disponer nuestro corazón y nuestra mente para escuchar qué nos dice nuestro Padre Celestial. Él puede platicar con nosotros a través de su palabra. Dios siempre le gusta platicar con nosotros y nos invita a escucharle. Él quiere que dialoguemos con Él. Después del ajetreo del día, Dios bajaba al huerto del Edén y platicaba con Adán. Platicaba con Eva. Todavía nuestro Dios desciende y platica con nosotros. Así es que en esta tarde yo le invito que acudamos a nuestro Padre Celestial. Acudamos a su jardín para juntos, en paz y en tranquilidad, escuchemos qué nos dice nuestro Padre Celestial. Para ilustrar este momento de plática, vamos a cantar el cántico 235, a solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús yo estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y a escuchar yo voy, su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él ahí, con nadie tener podré. La base de nuestra plática en esta ocasión es la palabra de nuestro Padre Celestial, que nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, donde leemos así: en todas estas cosas somos más que vencedores. La pregunta es, ¿sobre qué cosas somos más que vencedores? ¿Puede ser que yo sea un vencedor? Muchas veces nos invade la idea de que yo soy una persona derrotada, yo no valgo nada, muchos nacen con estrella, yo nací estrellado, o ¿qué puedo hacer yo? O vemos obstáculos enormes en los cuales de antemano nos sentimos derrotados. Pero el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice en el versículo 28 del mismo capítulo 8 de Romanos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, todas las cosas. Y esta expresión, todas las cosas, lo repite ahí en el versículo 37.
en todas estas cosas somos más que vencedores. Claro. No por nosotros. ¿Será que yo puedo vencer? Claro que sí. Como cristiano usted es más que vencedor y es más que vencedor. Pero es necesario que descubramos cuáles son los implementos con que contamos, cuáles son las armas para hacer uso de ellas. Pero ¿cuáles cosas? Para entenderlo, dice ahí mismo en el contexto, es el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Estas preguntas no son preguntas de duda, no. Son preguntas afirmativas. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Vencedores sobre estas cosas, ¿cuáles? Somos vencedores sobre la tribulación, sobre la angustia, sobre la persecución, sobre el hambre, sobre la desnudez, sobre el peligro y sobre la espada. ¿Es esto posible? Claro que sí. Porque así lo dice la palabra de Dios. El cristiano siempre puede ser vencedor sobre estas cosas. Y esa es la temática de nuestra plática. ¿De qué manera podemos ser vencedores? Es maravilloso descubrir que tenemos en nosotros los implementos, las armas para ser vencedores. En primer lugar, refirámonos a la tribulación. Nosotros podemos ser vencedores sobre la tribulación. El cristiano está preparado para la tribulación. Desde que comenzamos nuestra vida cristiana, estamos mentalizados de que vamos a pasar por tribulaciones. El apóstol Pablo, cuando había establecido las primeras congregaciones allá en el sur de Asia, en la región de Galacia, las congregaciones de Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe e Iconio, vean cómo les confirmó los ánimos. Es decir, cómo los entusiasmó para que pudieran permanecer firmes en la fe. Dice el versículo 22 del capítulo 14 de Hechos: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Queremos entrar en el reino de Dios? Claro que sí. Pero esto va a equivaler que pasemos por tribulaciones. Y estas tribulaciones del momento no son más que eso. Tribulaciones. Pero nosotros no nos vamos a quedar en la tribulación. Nosotros vamos hacia las puertas del reino celestial. Así es que esa es nuestra mentalidad. El cristiano posee esa mentalidad de que la tribulación no es el fin. Es solamente un camino a través del cual podemos llegar al reino celestial. Sin embargo, recordemos lo que dijo el mismo apóstol. Y estoy repitiendo lo mismo que dije hace unos momentos. En todas estas cosas somos más que vencedores. Versículo 37 del capítulo 8 de Romanos. Y el versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Será que también la tribulación me ayude a bien? ¿Será algo benéfico? ¿Las pruebas, las tribulaciones son algo benéfico para mí? Pues la palabra de Dios dice que sí. Lea usted la carta de Santiago. En Santiago capítulo 1,
leamos los versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, es un poquito difícil para el ser humano, para la persona que no tiene el Espíritu Santo comprender esto. ¿Cómo es posible sacar algo bueno de algo malo? Pero todos los que aman a Dios, para todos los que aman a Dios, todas las cosas les sirven a bien. Entonces, dice el escritor aquí, que cuando nos enfrentamos a diferentes pruebas como las que estamos padeciendo ahora, esto va a producir en nosotros paciencia y van a pasar otras tribulaciones para que la paciencia obtenga su obra completa y así irnos perfeccionando para que seamos perfectos y cabales. Es decir, cabal quiere decir cuando alguien responde cabalmente, quiere decir que responde correctamente, es decir, que podamos responder correctamente ante todas las situaciones que encontremos. Es una preparación. Pero podemos decir, pero pues yo me siento incapaz de vencer en medio de esto. ¿Qué hago? Sí, yo entiendo eso. ¿Qué hago para superar la tribulación? El versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pidámosle a Dios sabiduría, para que podamos nosotros entender este punto y superar la tribulación con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, leyendo los versículos 3 al 7, nos dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Qué interesante. Dios nos consuela. Dios es Dios de toda consolación. Dios nos consuela. Y entonces nosotros podemos también consolar a otros. Sigamos leyendo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Al mismo tiempo que usted sufre, viene la consolación de Dios. 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Somos compañeros en las aflicciones y somos compañeros en la consolación. Pero hay algo que usted debe notar. Usted puede consolar a su hermano. Su hermano puede consolarle a usted. Pero al mismo tiempo recibimos la consolación directamente de nuestro Padre Celestial. Por eso es que podemos vencer la tribulación. Somos más que vencedores sobre la
tribulación, porque recibimos consuelo de nuestros hermanos y recibimos el consuelo directamente de Dios. ¿Sobre qué más podemos ser más que vencedores? La segunda aseveración del apóstol es sobre la angustia. ¿Qué es la angustia? La angustia es la presión mental que debilita, enferma y mata el alma. Y vea usted lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8. Dice el apóstol Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Sí? Tenemos muchos problemas, atribulados en todo, pero no angustiados. Hay mucha gente en estos momentos angustiada. Repito, ¿qué es la angustia? La angustia es la presión mental. Una presión mental tan fuerte que debilita, enferma y mata el alma. Hay muchas personas que no pueden superar la presión y terminan suicidándose. Terminan muriéndose de un paro cardíaco. Terminan con un derrame cerebral. Porque no están fortalecidos. No tienen los implementos que Dios otorga a sus hijos para estar atribulados en todo, pero no angustiados. Un ejemplo de esto, tristemente, lo encontramos en un gran líder. En un líder que todos hemos oído mencionar hasta el inconverso. Ha oído mencionar de él, y si usted le dice el nombre, sabrá inmediatamente quién es. Se caracterizó por su fuerza física. Me refiero a Sansón. En el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 16, vea usted lo que le sucedió a este juez. Hombre corpulento, hombre fuerte. En su relación con Dalila, dice en el versículo 16 del capítulo 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esta mujer le presionaba día tras día con sus palabras. Muchas veces nosotros recibimos una presión porque vemos noticias, vemos películas, escuchamos canciones con la misma temática. Nuestros pensamientos están enfocados con esa temática. Presión y presión sobre lo mismo, sobre el problema. Y dice aquí, e importunándole. Estos pensamientos nos quitan otra manera de mirar la vida, otra manera de mirar el problema. Sansón permitió que esa presión, día tras día, y eso importuno, le redujera su alma a mortal angustia. Y lo desarmó. Ese hombre que era juez, ese hombre que era fuerte físicamente, ese hombre que cuando venía el peligro, el Espíritu de Dios hacía uso de él, se llenaba del Espíritu Santo. Sin embargo, fue desarmado. Y descubrió a esta mujer el secreto de su fuerza. Hermanos, mucho cuidado, hermanos y hermanas. Si permitimos que la angustia se adueñe de nosotros, si no hacemos uso del implemento que Dios nos ha dado, podemos también permitir
que la presión nos reduzca nuestra alma a mortal angustia. Mortal angustia. ¿Sí? Porque a causa de todo esto, Sansón perdió su fuerza. Sansón fue apresado. Sansón fue esclavizado y finalmente murió. Sin embargo, hermanos, Dios cura el alma de la angustia. En segundo de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, segundo de Crónicas, capítulo 33, nos habla de un hombre llamado Manasés. Y dice ahí, en los versículos 9 al 13. Segundo de Crónicas 33, 9 al 13 dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y note, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿De dónde provino la angustia de Manasés? La angustia de Manasés no provino solamente cuando él estaba prisionero, cuando estaba con grillos, cuando estaba atado con cadenas en Babilonia, no. Vino de apartarse de Dios. La persona lejos de Dios es víctima de la angustia. Por otro lado, también en el versículo 10 dice que Jehová habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Cuando la gente no escucha a Dios, cuando la gente ignora la voluntad de Dios, cuando la gente ignora a su Padre Celestial, puede ser presa fácil de las consecuencias del pecado de uno mismo. Muchas veces entendemos mal el punto como en el versículo 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos. Es una expresión hebrea que lo que en realidad dice, ya que nosotros no escuchamos a Dios, nos alejamos de Dios, entonces las mismas consecuencias de los actos nos llevan hacia situaciones difíciles que nos provocan la angustia. Y hay varios casos de ese tipo de conductas, entre ellos la conducta de Saúl, otro rey. Como consecuencia de estar lejos de Dios, sufrió el oprobio, lo aprisionaron con grillos, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia, estuvo en angustia y entonces regresó a Dios. Oró a Jehová su Dios. ¿En qué condición? Dice el versículo 12, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Se humilló. Se dio cuenta que no podía, a pesar de ser un rey, por él solo no iba a salir adelante. Necesitaba de Dios. La persona que está en angustia
tiene que entender que necesita de Dios, que es el doctor del alma. Dios es el único que puede curar la angustia del alma. Y dice el versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Sí, hermanos, tenemos que reconocer a nuestro Dios como el Todopoderoso, escuchar su consejo, escuchar sus advertencias y andar cerca de Él, para no caer en angustia. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 11, es un texto muy conocido. Mateo capítulo 11. El versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo 30, dice así: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo dice que vayamos a Él todos los que estemos trabajados y cargados. ¿Se acuerdan ustedes que Sansón estaba trabajado por Dalila? Día tras día le presionaba con palabras, importunándole. Estaba trabajado, estaba cargado de presión. Si estamos trabajados y cargados con pensamientos, con noticias lamentables, con estadísticas oprimentes, vengamos a Cristo Jesús y Él nos hará descansar. Y luego dice algo interesante en el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprendan cómo vivo yo. Y Cristo Jesús no está hablando desde el cielo, está hablando aquí en la tierra, cuando Él estaba aquí como ser humano. Cuando aquel verbo estaba hecho carne. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí, Cristo hablando como carne, como persona. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprendan cómo estoy viviendo yo. ¿Y cómo dice que vivía entre nosotros? Manso y humilde de corazón. Manso. Manso quiere decir, bueno, la palabra manso, mansedumbre, viene de una palabra griega que se pronuncia así, prautes. Prautes. ¿Sabe usted qué significa prautes? Fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Es decir, que tú tienes, es una fuerza interior que te da control, que está controlado. Pero esa fuerza interior es humilde. Es humilde. Es decir, que se deja llevar por Dios. Dejémonos llevar por Dios. Dejémonos llevar por sus promesas, por su consejo. Obedezcámosle. Porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros. El buey lleva un yugo y para no sufrir tiene que obedecer las indicaciones de la persona que está arando, que está haciendo el trabajo. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si obedecemos a Dios, el yugo no es pesado, el yugo no lastima, es fácil y es ligera la carga, se vuelve ligera para hacer frente a la angustia. Salmo 4, en el versículo 1, el salmista dice así:
Salmo 4:1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba ¿en qué? En angustia. Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Fíjense el término. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La angustia es presión. Opresión. Se te vuelven las cosas angostas. Difíciles de pasar. ¿Alguna vez usted ha estado en un pasadizo estrechísimo, húmedo, oscuro, falto de aire? Usted se siente muy incómodo. Pero ¿qué tal cuando después de pasar por ese pasadizo húmedo, sin aire, espeso, resbaloso? ¿Qué tal cuando sale a un camino más amplio, más ancho? Usted respira tranquilo. Por eso dice el salmista, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Siempre se ha dicho que aquel gran dramaturgo inglés, famosísimo a nivel mundial, William Shakespeare, inspiró sus obras basadas en la Biblia. En la obra Romeo y Julieta, cuando Romeo mata a Teobaldo, vivía en la ciudad de Verona, ciudad-estado, y entonces le dijeron que, como castigo, tenía que abandonar Verona. Y él se lamentaba. Él lloraba y decía, ¿qué voy a hacer? Estoy muerto. No conozco más mundo que Verona. ¿Qué voy a hacer fuera de Verona? Y le dice, Fray Lorenzo le dice, no, el mundo no es solamente Verona, ancho es el mundo. En otras palabras, como dice el salmista, ensanchaste mi camino. Ensancha tu mirada. Dios es quien ensancha nuestra mirada de la opresión, de la presión diaria, de ver un solo problema, de verte presionado torturándote por una sola situación. Dios ensancha nuestra mirada. Podemos ser más que vencedores sobre la angustia. También sobre la persecución. Déjate guiar por el Espíritu Santo cuando estés en persecución. Porque dice el apóstol Pablo, perseguidos. Bueno, lo leemos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Este texto es muy conocido también por cada uno de ustedes. Lo hemos leído varias veces. Segunda de Corintios, capítulo 4, donde dice en el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Versículo 3, tenemos este tesoro en vasos de barro. El hecho de no sentirse desamparado es un tesoro en vasos de barro. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, los versículos 19 al 20. Les dijo así: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu sino de el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El contexto de este versículo que estamos leyendo es cuando les habla acerca de la persecución.
ustedes van a ser perseguidos, pero no se preocupen. ¿Qué voy a hacer en ese momento? ¿Qué voy a hacer? Si estás entregado a Dios, el Espíritu Santo te dirá lo que tienes que hacer. Te dirá cómo actuar. Solamente entonces es cuestión de llenarnos del Espíritu Santo. Porque dice ahí en Efesios capítulo 5, algo muy interesante. Efesios capítulo 5. Al hablar de una vida en el Espíritu, vamos a leer el versículo 8 primero. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y dice en el versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablan entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero este texto tiene un contexto interesante. El versículo 16, donde dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque los días son malos. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo cuando los días son malos? Vivimos tiempos malos, hermanos y hermanas. Estamos en tiempos malos, estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos de depresión económica. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? No nos embriaguemos con vino, hermanos. No empecemos a tomar pastillas contra la depresión, contra el nerviosismo. Esa no es la cura. Hay muchos que dicen, bueno, pues te puedes embriagar al fin. Después de todo se te olvida con eso. Pues se le olvidará un rato en lo que lo ataranta el vino, pero pasándose los efectos del vino vuelve otra vez y peor la situación. ¿Por qué? Porque el vino tanto daña físicamente como mentalmente y económicamente también. Si está la depresión económica y sabe usted por qué dice entre los el mandato es en que los negocios que pueden estar abiertos, cosas esenciales, ahí dice el acuerdo, tiendas de ¿qué? De licores. ¿Por qué? Porque mucha gente lo usa. ¿Por qué? Porque el licor produce dinero. Los que venden licor pues reciben mucho dinero. Entonces, hermanos, meditemos bien en estas cosas. Digámosle a nuestros amigos cómo está la situación.